¿Alguna vez te has visto en la situación de tener que pedir dinero a alguien cercano a ti? O al revés, es posible que alguna persona de tu confianza te haya pedido un dinero que necesitaba para comprar alguna cosa o para llegar a fin de mes. Esto es cada vez más habitual en la práctica y estamos hablando de los contratos de préstamo entre particulares. Para hacerlo bien y para luego no tener problemas a la hora de recuperar el dinero, vamos a hablar hoy de este tipo de contratos y yo creo que vamos a empezar por explicar cuándo estamos hablando de estos contratos de préstamo personal. Pues la característica principal es que la persona que presta el dinero, el prestamista, no es un banco o entidad financiera, no es una empresa especializada en este tipo de cuestiones, sino que por lo general es un particular que suele ser una persona conocida del prestatario. Suelen basarse este tipo de préstamos en relaciones de confianza y precisamente por eso, Susana, el principal problema que encontramos es que no suelen ir acompañados de excesivas formalidades ni tampoco suelen incluir garantías que faciliten el cumplimiento del contrato. Y si no formalizamos bien el contrato, Elena, luego vamos a tener problemas para exigir su cumplimiento. Por eso, nuestro principal consejo, el primero de ellos, es hacer ese contrato por escrito, que incluso si hablamos de cantidades importantes es interesante que figure en escritura pública hecha ante notario. Y si no, como mínimo, un contrato privado firmado en todas sus páginas por las dos partes. Y de este contrato es interesante que al menos emitamos 3 copias, una para cada una de las partes y otra para Hacienda, Elena, porque con Hacienda hemos topado también aquí y hay que hablar de ello. Sí, y no hay que asustarse porque en este caso sí que es verdad que hay que cubrir un modelo, que es el modelo 600 del impuesto de transmisiones patrimoniales, pero este tipo de operaciones entre particulares está exenta, lo que quiere decir que aunque hay que cumplimentar el modelo, que además nos sirve de prueba de que es un préstamo y no una donación, por eso es importante tenerlo hecho, pero no vamos a tener que pagar, aunque sí es el prestatario el que recibe el dinero, el que en el plazo de 30 días tiene que cumplir con esta formalidad. Y vamos a hablar también del contenido del contrato. Muy importante la forma, muy importante también el contenido del contrato, que por lo menos nunca debe faltar nombre, DNI, dirección del prestamista o prestamistas y prestatario o prestatarios, esto es decir, que si son varios tenemos que reflejarlos a todos ellos. El importe prestado, obviamente, y la forma de entrega, es decir, en qué forma el prestamista le va a entregar el dinero al que lo recibe. Nosotras siempre recomendamos hacerlo por ingreso o transferencia bancaria, de manera que el justificante del ingreso en cuenta sirva para demostrar que se ha hecho esa entrega de ese dinero, acompañado del contrato. Y luego también hay que indicar si se acuerda que haya que devolver el dinero con intereses, lógicamente indicando en este caso el porcentaje o tipo de interés, pero también hay que indicar, Susana, si no vamos a pactar intereses, hay que poner expresamente que no se pactan intereses. Que es muy habitual en estas situaciones entre familiares Sí. o entre amigos cercanos. Y también importante poner el plazo y la forma de devolución. ¿Cómo se va a devolver ese dinero? Que al igual que comentaba antes con la entrega, Elena, pues nosotros casi siempre recomendamos que igualmente se haga mediante transferencia bancaria, porque de esa forma nos queda clara constancia de que se ha hecho, en qué fecha, y con el simple documento bancario nos sirve como prueba. Y también, por supuesto, la fecha del contrato. Pero además hay otras cuestiones con las que podemos tener especial cuidado y que puede ser interesante incluir en ese contrato. La primera de ellas es que si pactamos una devolución en pagos parciales, se puede acordar un vencimiento anticipado en caso de impago de alguna de esas cantidades. Es decir, si por ejemplo establecemos que se hagan pagos por meses, si se impaga 1, 2 o 3 meses, o la cantidad que nosotros pactemos, ya se deba todo el total que quede por pagar. Y otra de las cláusulas interesantes para incluir es el tema de incluir condiciones si se quiere recuperar el dinero antes del plazo. Por ejemplo, que el prestatario, es decir, aquella persona que entregó el dinero a quien se lo solicitó, pueda reclamar el total antes de tiempo si se encuentra, por ejemplo, en una situación de necesidad. Y aún nos quedan un par de consejos interesantes sobre este tema. No te sientas obligado a prestar dinero. Valora de forma realista las posibilidades de recuperarlo antes de tomar la decisión. Desconfía de quien no quiera firmar un contrato apelando a la confianza. Quien está dispuesto a devolver el dinero no tendrá problema en documentarlo. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.